Sean bienvenidos todos los oyentes al canal y a este nuevo video. En esta ocasión les traigo a los 10 hombres más importantes relacionados al Tercer Reich que se refugiaron en Argentina luego de la Segunda Guerra Mundial. La mayoría de ellos llegaron en barco o submarino y aprovecharon el visto bueno del gobierno de Juan Domingo Perón para asentarse en el país. Recordemos que Perón tenía cierta simpatía con el nacionalsocialismo y además buscaba atraer a los cerebros detrás del Tercer Reich para que trabajen en el Estado argentino en distintos proyectos. Debido a esto, entraron a la Argentina todo tipo de sujetos poco decorosos, por decirlo de alguna manera. Estos escapes tenían el visto bueno de Estados Unidos y de un sector del Vaticano, que los veía como una protección anticomunista en el cono sur de América. Sin más, comencemos con el top. Hans Ulrich Rudel. Este genio de la aviación fue piloto de guerra condecorado con la máxima medalla honorífica del momento, entregada por Hitler en persona. Estamos hablando de la Cruz de Caballeros, con hojas de roble, de oro, espadas y diamantes, la cual tan solo 27 hombres recibieron durante la guerra. Apodado el Águila del Frente Oriental, destruyó 519 tanques, un buque acorazado, 2 cruceros menores, entre cientos de baterías antiaéreas y vías de ferrocarril. Cuando Alemania fue ocupada por los soviéticos, Rudel se entregó a los estadounidenses para luego ser juzgado y encontrado inocente de delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, por lo que quedó libre en el año 1946. En 1948, usando un pasaporte falso a nombre de Emilio Meyer, emigró a Buenos Aires, donde entablaría una buena relación con el presidente Juan Domingo Perón. Desde allí, creó el Kameradenwerk, una red que ayudaba a los alemanes que eran perseguidos por el mundo, pagándoles las multas, enviando documentación y otros chanchullos para que pudieran escapar de la cárcel. Rudel vivió tranquilo en Villa Carlos Paz, administrando un negocio de ladrillos, mientras asesoraba en temas militares a Brasil y Argentina y mantenía contactos con los círculos nacionalsocialistas en el mundo. Con el derrocamiento de Perón en el 55, emigró a Paraguay, donde se hizo amigo del presidente Alfredo Stroessner. Desde allí, y con el tiempo, llegaría a trabajar para el gobierno de Augusto Pinochet, en Chile. Les quiero contar que este proyecto es autogestionado. Si desean colaborar con el mismo, pueden suscribirse a nuestro Patreon por $2 al mes o donar a través de los links de Mercado Pago desde 500 pesos argentinos. Les agradecemos mucho su apoyo y contamos con ustedes para seguir creciendo. Erich Priebke fue un capitán de la Oficina Central de Seguridad de la CSS y es conocido por ejecutar la masacre de las fosas ardeatinas. Esta masacre fue una represión alemana por un atentado partisano que había dejado 33 soldados de la CSS muertos. Hitler, al enterarse, se puso hecho una furia y ordenó ejecutar a 10 partisanos por cada alemán muerto. El 24 de marzo del 44, Priebke llevó a los condenados a las minas abandonadas en las afueras de Roma. Allí se fueron ejecutando de 5 en 5, con tiros en la nuca, hasta haber terminado con los 335 civiles capturados. Luego de esto, la mina fue dinamitada, quedando así sellada con los muertos adentro. Al terminar la guerra, Priebke huyó de su campo de detención en Rímini hacia Buenos Aires con ayuda del grupo Odessa, un grupo similar al que creó Hans Rudel, pero solamente para la CSS. En Argentina, Priebke se instaló en Bariloche, ciudad en la cual vivió durante 50 largos años, y donde hacía de director de la escuela primaria y secundaria Primo Capraro y de la Asociación Cultural Germano-Argentina. Para su sorpresa y la de todos los ilusos que desconocían esta verdad, en 1994 un periodista llamado Sam Donaldson destapó su pasado en la CSS, causando gran revuelo en la ciudad de Bariloche. Al principio, la gente se negaba a creer la historia de quien parecía un anciano benevolente. Luego, poco a poco, fueron entrando en razón del monstruo que se ocultaba en aquellas tierras. A fines de 1995 fue extraditado a Italia y juzgado por las 335 muertes de 1944. Terminaron por darle cadena perpetua, con arresto domiciliario por avanzada edad. Falleció recién en 2013, a los 100 años de edad. Joseph Schwamberger. Este fue un miembro de la CSS que estuvo a cargo de los guardias que controlaban los guetos de Kewadów y Samensol, como también estuvo a cargo de los campos de trabajo forzados de Mielec y Przemyśl en Polonia. En 1948 huyó de una cárcel en Austria para radicarse en Argentina,
donde viviría en varias ciudades hasta ser descubierto y delatado por un ex colega que recibió $100.000 por entregarlo. Recién delatado en los años 80, tras vivir plácidamente en Argentina, fue finalmente extraditado en 1987 a Alemania, donde se lo encontró culpable de 7 asesinatos y otras colaboraciones de ese tipo. Se le dio condena perpetua y murió en 2004. Otto Skorzeny. Este es de mis favoritos, un personaje muy particular. El gran Otto supo ser ingeniero civil, coronel de las Waffen-SS y especialista en operaciones especiales. En su carrera se ganó distintos apodos: el hombre más peligroso de Europa, cara cortada o el hombre de las 1000 caras. Famoso por su rescate nocturno a Benito Mussolini cuando éste se hallaba arrestado por los aliados, como también por casi asesinar al líder yugoslavo Tito, como también por evitar la rendición de Hungría de manera insólita y por infiltrarse, como estadounidense, en la batalla de las Ardenas. Luchando hasta el último día, se entregó a los estadounidenses y fue juzgado en Dachau, donde no se lo demostró culpable de nada. Nunca renegando de su nacionalsocialismo, fue a parar a un campo de desnazificación, del cual escapó en el 48 para ir a parar a Madrid. En la España de Franco encontró un lugar de refugio, donde fundó una oficina de ingeniería relacionada a la industria del acero y una casa de pescadores. En 1962 fue reclutado por el Mossad israelí para conseguir información clave sobre Egipto a cambio de inmunidad. Pero a pesar de su comodidad, Skorzeny se movía de España a Argentina bastante seguido, conociendo así a Juan Domingo Perón y asesorándolo en temas diversos. Según algunas fuentes, hasta habría sido custodio de Eva Perón y habría impartido instrucción a la Policía Federal Argentina durante algún tiempo. Moriría en 1975 en España, producto de un cáncer de pulmón. Eduard Rochman. Rochman fue un capitán de las SS y estuvo a cargo del campo de concentración de la ciudad capital de Riga, en Letonia. A causa de sus represiones injustificadas y las torturas que aplicaba, se lo apodó el carnicero de Riga, y se cree fue responsable y tomó parte en cientos, si no miles, de muertes. Al finalizar la guerra fue encarcelado en Dachau, desde donde pudo escapar hacia Génova y de allí a Buenos Aires. Para esto se valió de la ayuda de la Cruz Roja Internacional y del obispo pronazi Alois Judal. Una vez en Argentina fundó una empresa maderera y tuvo 2 esposas. En 1968 se nacionalizó argentino con el nombre falso de Federico Wagner. En octubre del 76, Alemania Occidental pidió extraditarlo, pero las autoridades argentinas hicieron oídos sordos y no lo detuvieron, por lo que pudo escapar a Paraguay. En 1977, en Paraguay, se lo encontró muerto, y aunque parezca mentira, un ex prisionero suyo pudo reconocer su verdadera identidad. Joseph Mengele. Quizás el nombre más conocido de este top, Mengele fue un médico, antropólogo y oficial de las SS alemanas. El Dr. Mengele es muy conocido por haber sido el encargado de llevar a cabo todo tipo de experimentos con humanos en el campo de concentración de Auschwitz. En 1943 fue nombrado director médico del campo de familias gitanas. A partir de allí, aprovechó para investigar genéticamente a los hermanos gemelos. Mengele se divertía seleccionando a gusto e impartiendo todo tipo de pruebas físicas o químicas a los gemelos, y viendo cómo reaccionaban de distinta manera con distintos estímulos. Muchos de los gemelos eran niños ante los cuales Mengele se presentaba cínicamente como el tío Mengele, mientras les ofrecía caramelos o dulces. En su ideario, estas personas eran subhumanas y no le daban ningún remordimiento hacer lo que hacía. Con el fin del conflicto, y como se sabe, Mengele logró huir hacia la Argentina hacia 1949, donde pasaría los próximos años residiendo en distintos puntos del país. Su residencia fue bastante tranquila, debido a que en los juicios de Nuremberg se creyó que estaba muerto. A mediados del 59, Simon Wiesenthal, el responsable de cazar alemanes en buena parte del mundo, descubrió que Mengele seguía vivo. Al enterarse de las investigaciones en curso, Mengele logró huir a Paraguay, a último momento, en 1960. Pero cuando pusieron precio a su cabeza, tuvo que refugiarse en tierras brasileñas. El doctor permaneció escondido en Brasil con el apoyo de una familia húngara que le había contactado Hans Rudel, el piloto alemán de nuestro número 10. En 1979 murió ahogado en el mar, supuestamente producto de un accidente cerebral. Walter Kuschmann. Walter fue un subteniente de las SS que estuvo a cargo de un grupo de fusilamiento en Polonia. Es conocido por ordenar el fusilamiento de 1500 intelectuales en 1942 en la ciudad de Lviv.
Con esta masacre esperaba que no hubiera organizadores de resistencia partisana en la región. En el 44 fue enviado a Francia y ante el desembarco de los aliados en Normandía, Cushman desertó huyendo hacia España, donde fue refugiado de un monje carmelita. A mediados de enero de 1948 emigró hacia la Argentina y en 1950 tramitó la nacionalidad de dicho país a nombre de Pedro Ricardo Olmo. Fue contratado por la empresa Osram, donde hacía de gerente de compras, y luego se casó con una mujer y se asentó en la ciudad costera de Miramar. Pero su vida apacible en Sudamérica se terminó en enero de 1975, cuando fue descubierto y se realizó un pedido de extradición desde Interpol, del cual logró escapar ileso. En 1985 fue finalmente arrestado en Vicente López, Buenos Aires, pero debido a su precaria salud murió en un hospital antes de ser extraditado. Gerhard Böhm. Este es uno de los más graves de la lista. Si bien ninguno es una carmelita, este hombre fue parte de un plan terrorífico que pocos recuerdan y que deja pequeños a los otros integrantes del top. Böhm fue un abogado alemán que estuvo a cargo del plan de eugenesia masivo implantado por el régimen germano en Alemania y Polonia. El programa llamado Action T4 se proponía erradicar hombres, mujeres y niños con enfermedades incurables o hereditarias, como por ejemplo la epilepsia. Por medio de inyecciones letales o cámaras de gas, perecieron al menos 80.000 personas, pero hay cifras que ascienden a más de 250.000 inocentes. Böhm, que era abogado, fue el encargado de crear el marco judicial para disfrazar el horror ante la justicia alemana. Pero también organizó la captura de las víctimas, su transporte a los centros de exterminio y el registro de su muerte, incluida la administración del patrimonio de los difuntos, como también proporcionó la protección legal formal para ocultar el alto número de muertes de los registros municipales. Al finalizar la guerra, huyó hacia Argentina en 1949, donde trabajó en una empresa y como asesor legal, además de escribir en el diario de ultraderecha Der Weg. En 1955 se mudó a Alemania, pero ante la persecución de la justicia volvió a la Argentina en 1962. Luego, en el 64, fue arrestado por la Policía Federal y entregado a los alemanes en el 66. El juicio en Alemania no llegó a una condena, por lo que Böhm murió recién en 1981 en su tierra natal. Adolf Eichmann. Fue un teniente coronel de las SS alemanas, conocido por organizar todo el transporte y la logística de los guetos y campos alemanes por todo el este de Europa durante la guerra. Siendo los condenados solo estadísticas, se encargaba de coordinar la deportación de millones de personas hacia los campos, donde ya es bien conocido las cosas que allí ocurrían. Al terminar la guerra, logró ocultar su verdadera identidad, por lo que no fue encarcelado. Luego de estar en Austria y Alemania unos años, consiguió el nombre de Ricardo Clement y huyó hacia la Argentina en 1950. Residió en diversos lugares, el barrio de Palermo, la provincia de Tucumán, la ciudad de La Plata, pero finalmente terminó asentándose en la zona norte de Buenos Aires. Cuando vivía en el barrio de Olivos, Mercedes-Benz se radicó en el país gracias a las políticas automotrices de Arturo Frondizi, y Eichmann fue contratado como gerente de planta. Gracias a su nuevo trabajo, pudo comprarse una casona en San Fernando, al norte de Buenos Aires. Para sorpresa del jerarca alemán, su nuevo vecino resultó ser un anciano comunista que había sido torturado y enviado a un campo de prisioneros bajo el régimen nazi en el año 38. La hija de este hombre se hizo amiga del hijo de Eichmann, entrando en su propiedad y viendo las particulares costumbres que tenían los alemanes. La hija le contaba a su padre ciego todo lo que veía en la casa del vecino cada vez que iba. Así fue trayendo la información sobre el enigmático vecino alemán, hasta que un día el ciego se dio cuenta de que era el criminal Adolf Eichmann. Avisó así al servicio secreto israelí, que pudo corroborar la información y organizó una operación secreta para secuestrarlo y llevarlo a Israel. Los agentes israelíes, tras sacar del país a Eichmann, disfrazado de mecánico, drogado y con un pasaporte falso, lo sometieron a juicio, donde se lo condenó a morir en la horca. Ante Pavelić. Desconocido para el común de la gente, Pavelić fue el líder del movimiento Ustaša en Croacia y dirigió este país durante la ocupación alemana desde el 41 hasta el 45. Su régimen colaboró con la limpieza étnica y religiosa que se proponían los alemanes. Fueron perseguidos serbios, judíos, gitanos y toda oposición al Estado.
se abrieron 25 campos de concentración y exterminio donde fueron a parar cientos de miles de personas. Al acabar la guerra, Pavelić huyó hacia Italia, donde con ayuda del futuro Papa Pablo VI pudo resguardarse para luego huir hacia la Argentina. En noviembre de 1948 llegó a Buenos Aires y estableció un contacto con el presidente Perón. Gracias a un contacto croata llamado Branko Benzon, quien era amigo de Eva Perón, Pavelić estuvo a cargo de una compañía de construcciones. Pero no era solo Pavelić, el único croata genocida que se había establecido con comodidad en Argentina. Existía un círculo entero de ex miembros del régimen Ustaya, todos cabecillas pro-nazis, que habían encontrado un salvamento en la Argentina de Perón. Por ejemplo, el número 2, Dido Barnetic, quien era llamado el Himmler de Croacia, o por ejemplo, Dinko Sakic, comandante del campo de concentración de Jasenovac, quien se estableció en Santa Teresita del Mar, junto a la costa atlántica. Para los que no saben, los Ustaya eran considerados más violentos que los integrantes de las SS alemanas, realizando competencias brutales que incluían mutilar, asesinar o torturar la mayor cantidad de serbios o judíos en el menor tiempo posible. Un informe de la Gestapo a Himmler del año 42 decía lo siguiente: el aumento de actividad de las bandas rebeldes se debe principalmente a las atrocidades cometidas por las unidades Ustaya en Croacia contra la población ortodoxa. Los Ustaya han cometido sus actos de una manera bestial, no solo contra los hombres, sino especialmente contra ancianos, mujeres y niños indefensos. El número de ortodoxos que los croatas han masacrado y torturado sádicamente hasta la muerte es de aproximadamente 300.000. Lo que es peor, el Estado argentino, ante pedidos de extradición de estos personajes, negó por completo que se hallaran en el país. Esto ocurrió con Pavelić en el 51 y en 1957. Finalmente, este siniestro personaje falleció en 1959 tras huir a la España de Franco. Hasta aquí el video de hoy. Si les ha gustado, por favor denle me gusta y compártanlo con sus conocidos. Si quieren donar, tienen los links en la descripción del video. Un gran saludo y nos vemos en el próximo video.